Teoría atómica, estequiometría. Flavio Gragnolati Química General UNDF. Contenido. Teoría atómica. Historia de la teoría atómica. Electrón. Radioactividad. Protón. Neutrón. Principio de incertidumbre. Estructura atómica. Moléculas y moléculas diatómicas. Iones. Isótopos. Alótropos. Propiedades de los átomos. Radio atómico. Radio iónico. Tabla periódica. ¿Por qué existe? Historia. Estructura. Grupos y períodos. Bloques y otras clasificaciones. Alternativas. Cómo leer la tabla periódica. Relaciones de masa en reacciones químicas. Masa atómica, 1, número de Avogadro, masa molar y molecular. Leyes ponderales o gravimétricas o estequiométricas. Ley de Lavoisier. Ley de Proust. Ley de Dalton. Ley de Richter. Ecuaciones químicas. Representación y estructura. Equilibrio. Estequiometría y balance de ecuaciones. Pureza. Reactivos limitante, exceso. Rendimiento. Nomenclatura. Aclaraciones. Partícula puede hacer referencia a partículas atómicas. Átomo, molécula, ion, nucleón, protón, neutrón, electrón. Partícula subatómica. Protón, neutrón, quark, neutrino, electrón, bosones. Carga puede hacer referencia a eléctrica, color. Carga eléctrica, puede ser positiva o negativa. Cargas opuestas, barra, se atraen. Cargas iguales, barra o, barra, se repelen. Fuerza electromagnética, interacción entre cuerpos con carga eléctrica. Es una de las 4 fuerzas fundamentales. Teoría atómica. Importancia. En palabras del Nobel Richard Feynman, la importancia de esta teoría no puede ser exagerada. Puede considerarse que la teoría atómica es la teoría más importante en la historia de la ciencia. Esto se debe a las implicaciones que ha tenido, tanto para la ciencia básica como por las aplicaciones que se han derivado de ella. Es la epítome de la superación científica mediante la cooperación internacional. Si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Isaac Newton 1675. Toda la química y bioquímica modernas se basan en la teoría de que la materia está compuesta de átomos de diferentes elementos, que no pueden transmutarse por métodos químicos. La teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico en la antigua Grecia y logró ampliar aceptación científica a principios del siglo XIX, cuando los descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se comportaba como si estuviese hecha de átomos. En 1808, el científico inglés, profesor John Dalton, formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Origen, atomismo filosófico. En el siglo B.A.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos, que significa indestructible o indivisible. No obstante, estas ideas estuvieron fundadas en el razonamiento filosófico y teológico más que en la evidencia y la experimentación. Debido a ello, no podían convencer a todos y el atomismo era una entre varias teorías rivales sobre la naturaleza de materia. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos abrazaron y refinaron la idea, ya que la floreciente ciencia de la química produjeron descubrimientos que podían explicarse fácilmente utilizando el concepto del átomo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto del atomismo, lo que condujo, de manera gradual, a las definiciones modernas de elementos y compuestos. Modelo de Dalton. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué los compuestos químicos reaccionaban en proporciones estequiométricas, y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros.
Además, el modelo aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o de elementos. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con base científica, propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton. El modelo no era completo, ya que no podía explicar el fenómeno de la electricidad. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. La teorización y descubrimiento del electrón están muy ligadas al estudio de la electricidad. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores. Electrón. En 1896, el físico británico Joseph John Thomson llevó a cabo experimentos que indicaron que los rayos catódicos eran realmente partículas únicas y no ondas, átomos o moléculas, tal como se creía anteriormente. Thomson hizo buenas estimaciones tanto de la carga como de la masa, y encontró que las partículas de los rayos catódicos, a las cuales llamaba corpúsculos, tenían quizás una milésima parte de la masa del ion menos masivo conocido, el ion hidrógeno. Asimismo, demostró que su proporción carga-masa, E/m, era independiente del material del cátodo. El nombre de electrón para estas partículas fue propuesto de nuevo por el físico irlandés George Francis Fitzgerald y, desde entonces, la palabra consiguió una aceptación por partes. Modelo de Thomson. El modelo atómico de Thomson, modelo del budín de pasas, es un modelo de estructura atómica propuesto en 1904 por Thomson. Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas en un pastel. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. Radiactividad. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que estos emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos muy energéticos eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas, incluso cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no podían contener partículas con carga, como los rayos catódicos. Röntgen les dio el nombre de rayos X, por su naturaleza desconocida. Poco después del descubrimiento de Röntgen, Antoine Becquerel, profesor de física en París, empezó a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. Accidentalmente encontró que algunos compuestos de uranio oscurecían las placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de rayos catódicos. Al igual que los rayos X, los rayos provenientes de los compuestos de uranio resultaban altamente energéticos y no los desviaba un imán, pero diferían de los rayos X en que se emitían de manera espontánea. Marie Curie, discípula de Becquerel, sugirió el nombre de radiactividad para describir esta emisión espontánea de partículas o radiación. Desde entonces se dice que un elemento es radiactivo si emite radiación de manera espontánea. Pierre Curie y Marie Curie. Modelo de Rutherford. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. En esa región se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Más tarde propuso un nuevo modelo atómico que poseía un núcleo o centro en el que el modelo atómico de Thomson no pudo explicar cómo se mantiene la carga en los electrones dentro del átomo.
La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo. Este fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico donde se concentraba toda la carga positiva y más del 99,9% de la masa. Las estimaciones del núcleo revelaban que el átomo en su mayor parte estaba vacío. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico, ubicado en el centro del átomo. Protón. Generalmente se le acredita a Ernest Rutherford el descubrimiento del protón. En el año 1918 Rutherford descubrió que cuando se disparan partículas alfa contra un gas de nitrógeno, sus detectores de centelleo muestran los signos de núcleos de hidrógeno. Rutherford determinó que el único sitio del cual podían provenir estos núcleos era del nitrógeno y que por tanto el nitrógeno debía contener núcleos de hidrógeno. Por estas razones Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, del que en la época se sabía que su número atómico era 1, debía ser una partícula fundamental. Antes que Rutherford, en 1886, Eugene Goldstein había observado rayos catódicos compuestos por iones cargados positivamente. Después del descubrimiento del electrón por J. J. Thomson, Goldstein sugirió que, puesto que el átomo era eléctricamente neutro, el mismo debía contener partículas cargadas positivamente. Neutrón. El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene solo un protón, y que el átomo de helio contiene 2 protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. Debido a que los electrones son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la masa atómica. Modelos cuánticos. A la mínima cantidad de energía que se podía emitir, o absorber, en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. La teoría cuántica de Planck revolucionó la física. Sin duda, la serie de investigaciones que siguió a este descubrimiento modificó para siempre el concepto de la naturaleza. La nueva era de la física comenzó en 1900 con el joven físico alemán Max Planck. Al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos calentados a diferentes temperaturas, Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas o cuantos. Los físicos siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que en el proceso de radiación se podía liberar cualquier cantidad de energía. La física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían, o absorbían, cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. En cambio, Planck proponía que los átomos y las moléculas emitían, o absorbían, energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o corpúsculo. Modelo de Bohr. El modelo atómico de Niels Bohr es un modelo clásico del átomo desarrollado en 1913. Propuso que los electrones están dispuestos en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo. Fue el primer modelo atómico en el que se propone que los electrones solo podían ocupar órbitas específicas, llamadas órbitas estables. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Permitía explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, 2 problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein. Modelo de Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno sin fallas, sin embargo, en los espectros realizados para átomos de otros elementos, se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que existía un error en el modelo. Su conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles, es decir, energías ligeramente diferentes. El modelo atómico de Sommerfeld es un modelo atómico hecho por el físico alemán Arnold Sommerfeld, 1868-1951, en 1916. Este modelo es una generalización del modelo atómico de Bohr, desde un punto de vista relativista. Para eso introdujo 2 modificaciones básicas.
órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico. El número cuántico azimutal, que determina la forma de los orbitales, se le representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n. 1. Modelo de Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger concebía los electrones como ondas de materia. Así la ecuación se integraría como la ecuación ondulatoria que describía la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Más tarde Max Born propuso una interpretación probabilística de la función de onda de los electrones. También dijo que la función de onda de Schrödinger no describía el electrón, pero sí a muchos de sus posibles estados, y de esta forma se podría usar para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier posición dada alrededor del núcleo. El modelo atómico de Schrödinger, 1926, es un modelo cuántico no relativista. Principio de incertidumbre. En 1927, Werner Heisenberg indicó que, puesto que una función de onda está determinada por el tiempo y la posición, es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para la posición como para el momento de la partícula para cualquier punto dado en el tiempo. Este principio fue conocido como principio de incertidumbre de Heisenberg. El modelo moderno del átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades. Un electrón se puede encontrar potencialmente a cualquier distancia del núcleo, pero, dependiendo de su nivel de energía, tiende a estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras. Estas zonas son conocidas como orbitales atómicos. Modelo de Dirac. La ecuación de Dirac es una ecuación de ondas relativista de la mecánica cuántica formulada por Paul Dirac en 1928. Da una descripción de las partículas elementales con masa de spin medio, como el electrón, y es consistente con los principios de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad especial, explicando de forma natural la existencia del spin y de las antipartículas. Modelos de teoría cuántica de campos. Tras el establecimiento de la ecuación de Dirac, la teoría cuántica evolucionó hasta convertirse propiamente en una teoría cuántica de campos. Los modelos surgidos a partir de los años 1960 y 1970 permitieron construir teorías de las interacciones de los nucleones. La vieja teoría atómica quedó confinada a la explicación de la estructura electrónica, que sigue siendo explicada de manera adecuada mediante el modelo de Dirac complementado con correcciones surgidas de la electrodinámica cuántica. Dado que las propiedades químicas dependen exclusivamente de las propiedades de la estructura electrónica, se considera que las teorías actuales explican satisfactoriamente las propiedades químicas de la materia, cuyo estudio fue el origen del estudio de la estructura atómica. Posteriormente, a partir de los años 1960 y 1970, aparecieron evidencias experimentales y modelos teóricos que sugerían que los propios nucleones, neutrones, protones, que constituyen el núcleo atómico estarían formados por constituyentes fermiónicos más elementales denominados quarks. La interacción fuerte entre quarks entraña problemas matemáticos complicados, algunos aún no resueltos de manera exacta. En cualquier caso, lo que se conoce hoy en día deja claro que la estructura del núcleo atómico y de las propias partículas que forman el núcleo son mucho más complicadas que la estructura electrónica de los átomos. Desde la década de 1930, la comunidad científica e investigadora en física ha desarrollado una notable comprensión de la estructura fundamental de la materia. Se ha descubierto que todo en el universo está hecho de unos pocos constituyentes básicos llamados partículas fundamentales, los cuales están gobernados por 4 fuerzas fundamentales. El modelo estándar de la física de partículas es la mejor forma de entender cómo se relacionan estas partículas y 3 de las fuerzas que rigen sus comportamientos. Este modelo físico, desarrollado a principios de la década de 1970, ha conseguido explicar con éxito casi todos los resultados experimentales obtenidos y ha predicho con precisión una gran variedad de fenómenos que después se han observado. Con el tiempo y a través de muchos experimentos, el modelo estándar se ha consolidado como una teoría física bien probada que consigue describir nuestro mundo en sus escalas más pequeñas. Modelo estándar
¿Se considera terminado el modelo estándar? Lo cierto es que no. Aunque el modelo estándar es actualmente la mejor descripción que existe del mundo subatómico, no lo explica al completo. Como ya hemos contado, este modelo solo incorpora 3 de las 4 fuerzas fundamentales, omitiendo la gravedad. También hay preguntas importantes a las que no da respuesta, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué pasó con la antimateria después del Big Bang? ¿O por qué hay 3 generaciones de quarks y leptones con una escala de masas tan diferente? Estructura atómica. Adentro del átomo. Molécula. Una molécula es un agregado eléctricamente neutro y suficientemente estable de, por lo menos, 2 átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos, siempre en una proporción fija. Así, una molécula no siempre es un compuesto, el cual, por definición, está formado por 2 o más elementos. Moléculas diatómicas son aquellas que están formadas por 2 átomos del mismo o distinto elemento químico. Elementos diatómicos son aquellos que prácticamente existen exclusivamente como moléculas diatómicas, son conocidas como moléculas diatómicas o mononucleares, cuando en su estado natural no están químicamente enlazados con otro elemento. Si un compuesto está formado por átomos del mismo elemento como el hidrógeno o el oxígeno, se dice que son homonucleares. Si no es así, como el monóxido de carbono o el óxido de nitrógeno, se dice que son heteronucleares. Aún así, casi siempre entendemos por moléculas diatómicas a las homonucleares. El enlace químico en una molécula diatómica homonuclear es apolar y covalente. Ion. Es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que, a partir de un estado neutro de un átomo o molécula, se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. El número de protones no cambia cuando un átomo se convierte en un ion. Isótopos. Isótopos artificiales. Se producen en laboratorios nucleares por bombardeo de partículas subatómicas o en las centrales nucleares. Estos isótopos suelen tener una vida corta, principalmente por la inestabilidad y radioactividad que presentan. Uno de estos es el cesio, cuyos isótopos artificiales se usan en plantas nucleares de generación eléctrica. Isótopos naturales se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos naturales, el protio, el deuterio y el tritio. Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. Por ejemplo, en la naturaleza el carbono se presenta como una mezcla de 3 isótopos con números másicos 12, 13 y 14. 12C, 13C y 14C. Alótropos. Alotropía es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento y que poseen distinta estructura molecular se llaman alótropos. Propiedades de los átomos. Número atómico, Z. Número de masa, A. Radio atómico. El radio atómico identifica la distancia media entre 2 núcleos de un mismo elemento, enlazados entre sí, y también se puede medir desde el núcleo hasta el último electrón. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Radio iónico. El radio iónico es el radio de un catión o un anión. Cuando un átomo neutro se convierte en un ion, esperamos un cambio en el tamaño. Si el átomo forma un anión, su tamaño, o radio, aumenta, debido a que la carga nuclear permanece constante. Sin embargo, la repulsión resultante, debida a la adición de un electrón o electrones, incrementa el dominio de la nube electrónica. Por otra parte, al desprender uno o más electrones de un átomo, se reduce la repulsión electrón-electrón, si bien la carga nuclear permanece constante, así que la nube electrónica se contrae y el catión es más pequeño que el átomo. Tabla periódica. ¿Por qué existe
Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Historia. La historia de la tabla periódica está muy relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y física. En 1789 Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. En 1869 Dmitri Mendeleev publicó la primera versión de tabla periódica que fue ampliamente reconocida, la desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos. Se han descubierto o sintetizado todos los elementos de número atómico del 1, hidrógeno, al 118, organezón. La IUPAC confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118 el 30 de diciembre de 2015. Los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorio antes de ser encontrados en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron numerosos radioisótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Estructura. Grupo. A las columnas verticales de la tabla se las conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. En virtud de un convenio internacional de denominación, los grupos están numerados de 1 a 18 desde la columna más a la izquierda, los metales alcalinos, hasta la columna más a la derecha. Los gases nobles. Período. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el período al que pertenece. Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos, o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. Bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de acuerdo a la secuencia en la que se llenan las capas de electrones de los elementos. Cada bloque se denomina según el orbital en el que en teoría reside el último electrón. S, P, D y F. Metales, metaloides y no metales. De acuerdo con las propiedades físicas y químicas que comparten, los elementos se pueden clasificar en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los metales son sólidos generalmente brillantes, altamente conductores que forman aleaciones de unos con otros y compuestos iónicos similares a sales con compuestos no metálicos, siempre que no sean los gases nobles. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Entre metales y no metales están los metaloides, que tienen propiedades intermedias o mixtas. Alternativas. Pronósticos de elementos. Relaciones de masa en reacciones químicas. Masa atómica. Masa atómica promedio. La mayor parte de los elementos de origen natural, incluido el carbono, tienen más de un isótopo. Esto significa que, al medir la masa atómica de un elemento, por lo general se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de los isótopos. Por ejemplo, la abundancia natural del carbono, 12 y del carbono, 13 es de 98, 91, 10%, respectivamente. Debido a que en el carbono natural hay muchos más átomos de carbono, 12 que de carbono, 13, la masa atómica promedio se acerca más a 12 UMA que a 13 UMA. Masa atómica absoluta. La masa atómica no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos.
En el caso de muchos elementos que tienen un isótopo dominante, la similitud / diferencia numérica real entre la masa atómica del isótopo más común y la masa atómica relativa o peso atómico estándar puede ser muy pequeña, tal que no afecta a muchos cálculos vastos, pero tal error puede ser crítico cuando se consideran átomos individuales. Cantidad de sustancia. El concepto del mol es de vital importancia en la química, pues, entre otras cosas, permite hacer infinidad de cálculos estequiométricos indicando la proporción existente entre reactivos y productos en las reacciones químicas. Otro uso que cabe mencionar es su utilización para expresar la concentración en la llamada molaridad. Un mol de varios elementos comunes. Carbono, polvo negro de carbón, azufre, polvo amarillo, hierro, clavos, alambre de cobre y mercurio, metal líquido brillante. La identidad de las entidades elementales depende del contexto y debe indicarse. Por lo general estas entidades son átomos, moléculas, iones, o partículas elementales como los electrones. Leyes ponderales o gravimétricas. Leyes ponderales, gravimétricas, estequiométricas. Las leyes estequiométricas forman parte de la historia de la química y fueron propuestas antes de la teoría atómica de Dalton y de los conceptos de mol y fórmula molecular. Expresan relaciones de masa de elementos en un compuesto químico o de reactivos y productos en una reacción química. Estas son: ley de Lavoisier de conservación de la masa, ley de Proust o de las proporciones constantes, ley de Dalton o de las proporciones múltiples, ley de Richter o de las proporciones equivalentes o recíprocas, ley de Gay-Lussac o de los volúmenes de combinación, dependiente hasta gases, ley de Lavoisier, ley de conservación de la materia, ley de conservación de la masa o ley de Lomonosov-Lavoisier es una ley fundamental de las ciencias. Fue enunciada por Mikhail Lomonosov en 1748 y demostrada unos años después por Antoine Lavoisier en 1785. En un sistema aislado. Durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Equivalencia masa-energía. La fórmula establece que la energía de un cuerpo en reposo, E, se puede calcular como la masa relativista aparente, m, multiplicada por la velocidad de la luz, C igual a aproximadamente 308 metros/s, al cuadrado. Es decir, todo cuerpo en reposo con masa tiene un tipo de energía asociada, energía en reposo. Similarmente cualquier cosa que tenga energía exhibe una masa correspondiente m dada por su energía e dividida por la velocidad de la luz al cuadrado c. La equivalencia masa-energía surgió originalmente de la relatividad especial como una paradoja descrita por el matemático Henri Poincaré. Implicancias. Esta ley es bastante precisa para procesos de baja energía, como es el caso de las reacciones químicas. En el caso de reacciones nucleares o colisiones entre partículas en altas energías, en las que la definición clásica de masa no aplica, hay que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. La ley implica que la masa no se puede crear ni destruir, pero puede transformarse en el espacio, o las entidades asociadas con ella pueden cambiar de forma. Por ejemplo, en las reacciones químicas, la masa de los componentes químicos antes de la reacción es igual a la masa de los componentes después de la reacción. Por lo tanto, durante cualquier reacción química y procesos termodinámicos de baja energía en un sistema aislado, la masa total de los reactivos o materiales de partida debe ser igual a la masa de los productos. Ley de Proust. Proporciones constantes. La ley de las proporciones constantes o ley de las proporciones definidas fue enunciada en el año 1799, según la cual cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. En términos más modernos de la fórmula molecular, esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos a cada compuesto. Hay que notar que existe una clase de compuestos, denominados compuestos no estequiométricos, también llamados bertólidos, que no siguen esta ley. Para estos compuestos, la razón entre los elementos puede variar continuamente entre ciertos límites.
Naturalmente, otros materiales como las aleaciones o los coloides, que no son propiamente compuestos sino mezclas, tampoco siguen esta ley. Ley de Dalton, proporciones múltiples. Cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una masa fija del otro, y la primera tiene como relación números canónicos e indistintos. La ley de Dalton o ley de las proporciones múltiples formulada en 1803 por John Dalton, es una de las leyes más básicas. Esta fue la última de las leyes ponderales en postularse. Dalton trabajó en un fenómeno del que Proust no se había percatado. Fue demostrada por el químico y físico francés Louis-Joseph Gay-Lussac, ley de Richter, proporciones recíprocas. En la ciencia moderna, se usa el concepto de peso equivalente sobre todo en el contexto de las reacciones ácido-base o de las reacciones de reducción-oxidación. En estos contextos, un equivalente es la cantidad de materia que suministra o consume un mol de iones hidrógeno o que suministra o consume un mol de electrones. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento, guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. La ley de las proporciones recíprocas, o también ley de Richter-Nathan, fue enunciada por primera vez por Jeremías Benjamin Richter en 1792 en el libro que estableció los fundamentos de la estequiometría. El hidrógeno y el oxígeno reaccionan con el carbono por separado y forman metano y dióxido de carbono respectivamente. La proporción de diferentes pesos de hidrógeno, 4, y oxígeno, 32, que se combinan con el peso fijo de carbono, 12, es 4:32, es decir, 1:8. El hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, H2O, en la que la relación entre el peso del hidrógeno y el del oxígeno es 2:16, es decir, 1:8. Ecuaciones químicas. Representación de reacciones químicas. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. En 1615 Jim Begin publicó Tirosinium Chimicum, uno de los primeros trabajos escritos sobre química, en donde escribió la primera ecuación química de la historia. Es la descripción simbólica de una reacción química, es decir, cómo se representa de forma escrita, por medio de símbolos, un proceso químico de la naturaleza. Muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, llamadas productos. Estructura. Equilibrio. Dado que en una reacción química no se produce ninguna reacción nuclear, los elementos químicos atraviesan la reacción sin cambios. Así, cada lado de la ecuación química debe representar el mismo número de átomos de cualquier elemento particular. Lo mismo ocurre con la carga eléctrica total. Se dice que una ecuación que cumple estos requisitos está equilibrada. Una ecuación química se equilibra asignando valores adecuados a los coeficientes estequiométricos. Las ecuaciones sencillas pueden equilibrarse por inspección, tanteo, es decir, por ensayo y error. Otra técnica consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales. Las ecuaciones equilibradas suelen escribirse con los coeficientes de número natural más pequeños. Sin embargo, a veces puede ser ventajoso aceptar un coeficiente fraccionario, si simplifica los otros coeficientes. Estequiometría. En química, la estequiometría, del griego, stoikeion, elemento y, metron, medida, es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Jeremías Benjamin Richter 1792. También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas de los componentes. Independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos, o productos, sean moles, gramos, litros, para los gases, u otras unidades, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles. Balanceo de ecuación química. Una ecuación química balanceada es una ecuación algebraica que proporciona los
números relativos de reactantes y productos en la reacción y tiene el mismo número de átomos de cada tipo tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación, es decir, aquí se aplica la ley de la conservación de la materia. Pureza. Cantidad estequiométrica, teórica. Así como la receta de una torta no nos indica el tamaño que tendrá la misma, ya que nosotros podríamos cambiar las cantidades de los ingredientes manteniendo las proporciones. Sucede lo mismo con las reacciones químicas, la ecuación solamente indica la proporción en que van a reaccionar los reactivos para dar productos, pero las cantidades que reaccionen dependerán de cada situación. Los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada nos indican la proporción en que reaccionan los reactivos para dar productos en términos de moléculas o moles. Reactivo limitante, en exceso. Cuando se efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. Cuando los reactivos están en cantidades estequiométricas, el sistema final tendrá solamente los productos de la reacción. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. Cuando los reactivos no están en cantidades estequiométricas en el sistema final habrá, además de los productos de la reacción, parte del reactivo que estuviera en exceso. Rendimiento. Nomenclatura. Nombres de los compuestos. Cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos, pequeño, era posible memorizar todos los nombres. En la actualidad el número de compuestos conocidos sobrepasa los 66 millones. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. Tipos. Nomenclatura tradicional. Nomenclatura UPAC. Nomenclatura de stock. Ver detalles en Química General, R. Chan. Próximo tema. Teoría atómica segundo. Fin, teoría atómica primero.